Buenos días, jóvenes. Hoy día comenzamos un nuevo tema en matemática, un tema muy importante, tema que también el año pasado se desarrolló, solo que este año vamos a profundizar más lo que son los números racionales. Hablar de los números racionales implica recordar que existen otro tipo de conjuntos de números. Recordemos un poco. El primer conjunto que ustedes han podido estudiar es el conjunto de los números naturales, que están comprendidos por aquellos números que te permiten o que se utilizan para contar, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Luego tenemos el conjunto de los números enteros, que está representado por una z. El conjunto de los números enteros tiene integrado a los números naturales, pero adicional a ellos consideran los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Luego de ello tenemos a los números racionales, es decir, que los números naturales y los números enteros están dentro de los números racionales. Los números racionales se dice que son aquellos que se pueden expresar en su fracción generatriz. En otras palabras, son aquellos que pueden expresarse en fracción. Y dentro de ellos tenemos a los decimales exactos, decimales periódico puro y decimales periódico mixto. Luego, fuera de estos tenemos a los números irracionales, pero no los vamos a tocar todavía porque en este tema solo se está refiriendo a lo que son números racionales. Pero bueno, si vamos a hablar entonces de los números racionales, y recordarás que acaba de decir que un número racional es aquel que lleva una fracción generatriz, entonces debemos explicar qué es una noción en sí, qué es una fracción. Tenemos aquí un ejemplo. Al tomar dos partes de las 8 partes iguales en que se han dividido una torta de forma circular, estamos tomando 2/8 de dicha torta. Lo que estamos haciendo en este caso es partir el total, que es la pizza, en determinadas porciones o partes. ¿Ok? En este caso yo estoy tomando 2 partes del total, que son 8. Entonces en este caso vamos a identificar que estoy comiendo, según la gráfica que tú puedes observar acá, o mejor dicho, que estoy sacando solo 2 partes del total. ¿Y el total cuánto es? Es 8. Lo que estamos expresando aquí es la parte que tú retiras, vendría a ser, en este caso, el numerador, y el total de la pizza vendría a ser el denominador, que es 8. Si tú simplificas esto, puedes encontrar un cuarto que es equivalente a 2/8. Esto es la noción de lo que viene a ser una fracción. Si ya tenemos entonces la definición de lo que es una fracción, vamos a interpretarlo según términos que vamos a utilizar en la matemática. Una fracción es el cociente de dos números enteros, a y b, con la diferencia de que b debe ser diferente de 0 y se expresa de la forma a sobre b. ¿Ok? Cuando hablamos que es un cociente, es decir, que estamos dividiendo dos números, en este caso el número a y el número b. Pero cuando yo divido estos dos números a y b, yo tengo que, en este caso, diferenciar que b nunca puede ser 0. Siempre tiene que ser diferente de 0, ¿ok? Porque si es que yo coloco 0 en el denominador, esa expresión es indeterminada. Entonces, para poder definir una fracción, es un cociente de dos valores, en este caso a y b. Aquí está, a y b, ¿ok? En el cual el valor de b debe ser diferente de 0 para que no sea una expresión indeterminada. Muy bien. Ustedes ya conocen que el valor de a lo vamos a llamar numerador y al valor de b lo vamos a llamar denominador. Mira, tenemos el numerador y tenemos el denominador. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejercicios que están expresando esto, el cociente entre dos números y en el cual el valor de b es diferente de 0. Tenemos un tercio, 4 novenos, 5 catorceavos, 12 veinteavos, 3 cuartos, 10 doceavos. Si tú te das cuenta, tenemos un numerador
y un denominador en el cual el denominador en ninguno de los casos es 0. Es diferente de 0 en este caso. Muy bien. Si el denominador es mayor que 10, agregamos la terminación avos. Fíjate aquí. Si el denominador es mayor que 10, aumentamos esa terminación avos. Por ejemplo, acá un tercio, no le estás colocando esa terminación porque no es, en este caso, mayor que 10. Entonces, por ejemplo, así, 14 avos. ¿Te das cuenta? Acá 12 avos. 20 avos. Esa es la diferencia en este caso cuando el denominador tiene un número mayor que 10. Dentro de la clasificación de las fracciones, cuando hay una comparación con la unidad, debemos trabajar con las fracciones propias y las fracciones impropias. ¿Ok? ¿Cómo vamos a diferenciar una fracción propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Me estás entendiendo? Numerador, aquí está, el numerador es menor que el denominador. Es lo importante que tú tienes que darte cuenta. Las fracciones propias son menores que 1. Es decir, cuando tú divides 3 entre 4, la expresión va a salir menos de 1. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso debes tomar en cuenta que las fracciones propias son aquellas que se caracteriza en el cual el numerador es menor que el denominador. Las fracciones impropias se diferencian del anterior porque el numerador es mayor o igual que el denominador. Escucha bien, mayor o igual que el denominador. Por consecuencia, las fracciones impropias son mayores que 1. Es decir, cuando tú dividas el numerador con el denominador, el decimal que te puede encontrar va a ser mayor o igual que 1. ¿Ok? Por ejemplo aquí, 5 entre 5, 1. Mayor o igual que 1. Si yo, por ejemplo, voy a dividir el numerador, que es 8, entre el denominador, que es 3, eso me va a salir 2,66666, que es mayor que 1. Si tú quieres dividir 110 entre 83, tenemos que nos sale 1,325 puntos suspensivos. Igual, es mayor que 1. Entonces, una fracción propia, el numerador es menor que el denominador, y una fracción impropia, el numerador es mayor o igual que el denominador. Fracciones equivalentes. Hablamos de que dos fracciones son equivalentes cuando sus valores son iguales. Como yo podría decir, por ejemplo, que 3 cuartos es igual a 6 octavos. Lo podríamos hacer utilizando la propiedad, en este caso, de términos cruzados. ¿Y cómo sería esa expresión de términos cruzados? Vamos a ver acá. Si tú te das cuenta, tenemos aquí el 3 y acá tenemos el 4. 3 cuartos, 6 octavos. Vamos a multiplicar términos cruzados. 3 por 8, 24. Y luego 4 por 6, 24. ¿Te das cuenta? En los dos términos cruzados que hemos utilizado me ha salido 24. Por consecuencia, 3 cuartos y 6 octavos son equivalentes. Esa es la manera de representar o de encontrar fracciones equivalentes. ¿Cómo vamos a simplificar las fracciones? ¿Y cómo vamos a compararlas? En este caso, si nosotros queremos simplificar fracciones, lo que tenemos que darnos cuenta es que debemos llegar a una fracción irreducible, es decir, que ya no tenga más. Si tú te das cuenta acá, vamos a leer la simplificación de fracciones, ¿no? Simplificar una fracción es dividir el numerador y el denominador por factores comunes a ambos, obteniendo una fracción equivalente. Y faltaba ahí aumentar algo, e irreducible, ¿ok? Por ejemplo, tengo acá la fracción que en este caso te está indicando que es 4 doceavos. Acá está, 4 doceavos. Esta fracción de 4 doceavos yo puedo simplificarla. Por ejemplo, puedo acá sacarle cuarta. Es por eso que lo dividí entre 4.
Acá también podemos sacarle cuarta y dividirlo entre 4. 4 entre 4, ¿qué te da? 1. 12 entre 4, ¿qué te da? 3. Te quedaría un tercio. Esta fracción que tú estás observando acá es equivalente a 4 doceavos, porque está simplificando. Pero adicional a esto, esta fracción es irreducible porque ya no puedes simplificar nada en el numerador y en el denominador. Ya no hay factores comunes entre ambos. Muy bien. Comparación de fracciones. Damos una pequeña lectura. Cuando dos o más fracciones tienen igual denominador, es mayor que la que tiene numerador mayor. Mira, ojo, te vuelvo a repetir. Cuando dos o más fracciones tienen igual denominador, es mayor la que tiene el numerador mayor. Ah, profesor, fíjate acá. Tenemos acá dos expresiones en las cuales, si tú te das cuenta, el denominador son iguales. Entonces, sencillo, según la propiedad, dice aquí que hay que fijarse en el numerador y será mayor aquel que tiene mayor valor. En este caso, 6 es mayor que 4, por consecuencia 6 novenos es mayor que 4 novenos. Listo. ¿Qué dice la siguiente propiedad? Cuando dos o más fracciones tienen igual numerador, es mayor la que tiene el denominador menor. Mira, mira. Cuando dos o más fracciones tienen igual numerador, es mayor la que tiene el denominador menor. Ah, ya. Es mayor la que tiene el denominador menor. Si tú te das cuenta acá en estas dos fracciones, yo me doy cuenta que el numerador es igual, 5 doceavos y 5 octavos. Pero para identificar cuál es mayor y cuál es menor, me estaba indicando aquí que va a ser mayor aquel que tenga denominador menor. Y entre 12 y 8, el menor es 8. Por consecuencia, 5 doceavos es menor que 5 octavos. Es decir, 5 octavos es mayor que 5 doceavos, como hemos colocado aquí. Entonces, estas propiedades debes aprendértelas para poder comparar números racionales. Cuando vamos a hacer operaciones con fracciones, eso también ya es algo conocido por ustedes, ¿no? Si tenemos obviamente fracciones que son homogéneas, como en este caso, sencillo, ¿no? Si son homogéneas, lo que podemos encontrar cuando los denominadores son iguales, simplemente colocas el mismo denominador y sumas los numeradores. 2 más 1, 3, 3 octavos. Si fuesen en la resta, de la misma forma, colocas el mismo denominador y los numeradores se restan. 5 menos 1, 4. Listo. Cuando son de forma diferente, recuerda, cuando son de forma diferente, hay que realizar, se puede hacer en el caso estos dos procesos, ¿no? Por ejemplo, si se debe encontrar fracciones equivalentes que tengan igual denominador y luego realizar la operación. Acá podemos hacerlo de dos formas. Podemos utilizar incluso términos cruzados. Lo que le llaman carita feliz. ¿Te acuerdas? Listo. 1 por 4, 4. 1 por 3, 3. 4 más 3, 7. Ahí está. 3 por 4, 12. ¿Te das cuenta? Aplicando la propiedad de carita feliz que ya te había explicado el año pasado. Bueno, en este caso, si tú te das cuenta, tenemos denominadores iguales pero numeradores diferentes. Es como el caso anterior, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer simplemente es sumar el numerador, 4 más 3, 7, y en este caso tenemos el mismo denominador que sería 12. Cuando tenemos el producto de dos fracciones, recuerda, en el producto no se aplica carita feliz, se multiplica de frente. Es decir, el 1 con el 1 y el 3 con el 2. ¿Ya? Ten en cuenta eso. 1 por 1, 1. ¿Te das cuenta? Ahí está. 3 por 2, 6. Ahí está mi respuesta. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tengamos el producto de dos fracciones, tienes que multiplicar de frente. 1 por 1, 1. 3 por 2, 6. Esa es la propiedad. Cuando hablamos de la división, se puede hacer términos cruzados. Ok, mira lo que vamos a hacer aquí. En el numerador 2 por 6, acá está, 2 por 6. Y en el denominador 3 por 1, 3 por 1. 2 por 6, 12, 3 por 1, 3. Simplificamos. ¿Y cuánto me sale? 4. Ahí está.
Y es lo que podemos en este caso nosotros representar y operar fracciones, ya sea en la suma, en la resta, en la multiplicación y en la división, teniendo en cuenta el numerador y el denominador. Aquí ya tenemos unos ejemplos. Yo quisiera que tú los analices en forma independiente para que puedas entenderlos. Pues aquí te está aplicando un poco de lo que viene a ser esta expresión, las expresiones anteriores, ¿no? En realidad están sencillas. A ver, dice, al simplificar 250 sobre 350 se obtiene una fracción irreducible x entre y. Determina el valor de 8x menos 3y. Ah, ya, pues tengo que acá simplificar. Si tú te das cuenta, puedo simplificar 0 y puedo simplificar el 0, ¿cierto? Y te quedaría 25 sobre 35, 25 35 avos. ¿Qué podemos sacarle? Quinta. La quinta de 25, 5. La quinta de 35, 7. Ya está. Entonces, 5 pues, sería x y 7 sería y. Como te está indicando que encuentre este valor 8x menos 3y, 8 por 5 menos 3 por 7. Y eso es igual a 16. 8 por 5 menos 3 por 7. Eso es igual, perdón, a 19. 8 por 5, 40. 3 por 7, 21. 40 menos 21, 19. Así de sencillo está el problema. ¿Te das cuenta? Si las fracciones 5 octavos y 15 sobre m son equivalentes, ¿qué quiere decir que son equivalentes? Que son iguales, ¿no? Calcular, ahí te da esta expresión que debes calcular. Esto de acá te está pidiendo calcular. F es igual a m más 1 entre m menos 1. Exprésalo en fracción mixta. Ya. Lo que vas a darte cuenta acá te dice que son en este caso equivalentes. 5 octavos entonces igual a 15m. ¿Te acuerdas que te ha dicho que para poder resolver este tipo de problemas vamos a hacer términos cruzados? Es decir, 5 por m, podemos colocarlo acá, 5 por m, ya, 5 por m es igual a 15 por 8, ¿no? 15 por 8, listo, 15 por 8. Eso es lo primero que has tenido que hacer. 5 por m es igual a 15 por 8. Profe, ¿pero cómo sacó esta expresión? Fácil, pues. El 5 está multiplicando, pasa a dividir. Por consecuencia, te quedaría así, ¿no? M es igual, van a disculpar, pero no es muy fácil poder trabajar con el mouse y escribir a la vez. Estamos tratando de hacer lo mejor posible y ya está. Listo, pasa a dividir. Ups. En este caso simplificamos quinta 1 y quinta de 15, 3. 3 por 8, 24. ¿Te das cuenta? Ahí está la respuesta que me estaba dando el problema. Pero en este caso lo que tengo que hacer es reemplazar en esta expresión. Como ya tengo m que vale 24, te dice m más 1, o sea 24 más 1 entre 24 menos 1. 24 más 1, 25. 24 menos 1, 23. 25, 23 avos. Y lo que me está indicando es que debo llevarlo a fracción mixta. Y para fracción mixta lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Colocar 25 y en este caso dividirlo entre 23. ¿Te acuerdas? 23, ya está. ¿A cuánto contiene? Contiene a 1. 1 por 23, 23. Para 25... Para 25 vamos a borrar esto de acá porque se ha pasado. En este caso tenemos que 25, 1 por 23, 23. Para 25 acá te queda 2. Listo. Entonces por eso colocas aquí, ¿no? Un entero, 2 23 y ya está expresado en fracción mixta. El siguiente ejemplo de la misma forma dice calcular el denominador de la fracción equivalente a 7 novenos, tal que la suma de sus dos términos sea igual a 288. Una fracción equivalente a 7 novenos y que en este caso la suma de sus dos términos sea igual a 288. Yo que sé que es 7 novenos, pero si yo sumo 7 más 9 no me va a dar 288. Es por eso que aquí le está aumentando una constante, tanto al numerador como al denominador.
¿ok? Porque tiene que ser la misma constante tanto al numerador y al denominador para poder encontrar esa equivalencia de 288. Entonces, como según lo que dice acá, la suma de esos dos términos debe ser 288, es decir, que 7K más 9K te debe dar 288. 7K más 9K es 16K. 16 pasa a dividir a 288 y K vale 18. Entonces lo que yo tengo que hacer luego es reemplazar, en vez de colocar en este caso el valor de K, yo pongo 18. 7 por 18 entre 9 por 18. 7 por 18 es 226 y 9 por 18 es 262. Si tú sumas 126 y 162 te va a salir el valor que te decía el problema, que es 288. Entonces te está pidiendo calcula el denominador. ¿Cuál es el denominador? 162. Esa vendría a ser mi respuesta. Y el cuarto problema te está indicando que debo efectuar. Mira, tienes una fracción acá que está con una suma y tienes en este caso signos de agrupación. Recuerda que siempre hay una propiedad, que siempre debes empezar trabajando los signos de agrupación, luego la potenciación, radicación, la multiplicación, división y al final suma y resta. En este caso, esto de aquí podemos resolverlo con carita feliz, ¿no? Tú te das cuenta, multiplicamos en X, sería 6 por 3, 18, ¿no? Y acá 4 por 1, 4. 18 más 4, 22. 22 sobre 24. Pero, profe, mira lo que ha puesto acá. Es que, pues, espérate, hijo. Acá que queda 22, ¿no es cierto? Sobre 24. Como tienes 22 sobre 24, lo que vas a hacer es simplificar. Ya te he dicho que las fracciones hay que volverlas irreducibles. Mitad 11, mitad 12. Es por eso que el problema acá te ha puesto pues 11 doceavos. ¿Te das cuenta? Ah, ¿y por dónde se ha quedado 6 quintos? Fácil, pues 1 por 5, 5 más 1, 6, 6 quintos. Listo. En la parte inferior de la misma forma. Acá se sobreentiende que hay un 1. Por consecuencia multiplicamos en términos cruzados. 6 por 2, 12. 1 por 5, 5. 12 menos 5, 7. 7 sextos. Ahí está, ¿te das cuenta? Y bueno, los 8 tercios que quedó. Acá podemos hacer la multiplicación. Si puedes simplificar algo, hazlo. Sí puedo, mira. Acá cuando es multiplicación sí se puede simplificar. Sexta, 1. Sexta de 12, 2. Y 2 por 5, 10. Por esto te queda 11 décimos. En la parte inferior se puede hacer el siguiente proceso. Dice que cuando tú tienes una división puedes hacer lo siguiente. Mira, solo voy a llevar esto de acá para que te des cuenta. 8 tercios, dice la propiedad. Puedes hacer que esta división se convierta en multiplicación, pero para eso tienes que invertir los valores. Es decir, el numerador será ahora 6 y el denominador será 7. ¿Te das cuenta? Y acá podemos simplificar, pues, tercia 1 y la tercia, ¿cuánto? 2. Y 2 por 8, 16 séptimos. Ahí está, 16 séptimos. ¿Te das cuenta? Muy bien, luego aplicamos la doble C, ¿recuerdas? 11 por 7, 77, 10 por 16, 160. Y esta vendría a ser tu respuesta final.